Hola, buenas tardes. Vamos a hacer un directo muy chulo con Beatriz de Fertility and Nutrition. Bueno, es Beatriz Méndez del Río y es terapeuta nutricional y coach de salud y nutrición especializada en salud hormonal de la mujer con un foco muy potente en fertilidad. Y nada, vamos a hablar de la glucosa y a ver si me pide Bea para entrar en el directo. A ver si sé hacerlo, que nunca he hecho un directo. Aquí. Ya lo he invitado, a ver si acepta. Y empezamos. Hola, Hola, ¿cómo ¿qué estás? tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Gracias. Bueno, Buenos días ahí, ¿no? Que es muy prontito. bueno, ¿no? De repente, ya estoy de Ahora. vuelta. ¿Qué tal? Muy bien, ¿cómo estás? Fenomenal. Aquí deseando hablar un poquito de la glucosa, que Ya la verdad, tengo ganas de hacer este directo. todo el mundo se queda alucinado. O sea, es muy chulo y son cosas que la gente no conoce. Así Así que, mm. así que fenomenal. ¿Tal vas con el sensor? ¿Te lo has quitado ya o sigues? Sí, ya me lo he quitado. Que Ahí me encima encantan. me daba miedo que se me fuese y me había puesto un montón de esparadrapo y luego no se podía quitar ni de broma. Ya, de hecho te dicen que te pongas al principio. Yo el primero que probé no era este, era con otra compañía y te viene con un parche Sí. para que te lo pongas. Y yo no me lo puse, pues no sé muy... Ah, no me lo puse porque lo perdí, de hecho. Ah, Y estaba en plan acojonada, de lo voy a perder, se me va a caer, esto no. O sea, es que es pues, imposible quitarlo después. no, no, a mí se me quedó morado, ¿eh? Y Toda la piel. rascar en plan guarrillo, ¿sabes? Quitándote como la silicona que tiene. Sí. Bueno, vamos a empezar explicando un poquito qué es la glucosa, ¿vale? Que, bueno, para la gente que no sepa muy bien, pues es como la principal fuente de energía que utiliza el cuerpo. También hay otras vías para la obtención de energía, pero esta es la más común que se usa. Y, y luego también, bueno, yo creo que más que hablar de glucosa, deberíamos hablar en cuanto a alimentos de azúcares, ¿no? Exacto. Y entonces tendríamos el azúcar intrínseco, que es, por ejemplo, pues el que tiene la fruta, que es un azúcar bueno, que el procedimiento para hasta llegar a la sangre y convertirse en energía es totalmente diferente del azúcar libre, que podría ser, por ejemplo, un zumo de naranja, que ya ahí has roto como la composición, y luego también tenemos el azúcar añadido, que hay dentro de estos azúcares añadidos, pues tenemos un montón, bueno, el azúcar blanco que conocemos, pero también la panela, la miel, pues todos estos eh, Y los alimentos. preguntaron también y luego hablaremos de ellos, ¿no? Vale, entonces, vamos a empezar hablando de los niveles óptimos, Exacto. ¿vale? En ayunas deberían ser los niveles entre 60, 70 y 100. Ujú. ¿Vale? Esto, gente que no padece diabetes y que no tiene ninguna patología, ni resistencia, ni nada de eso. Y luego, los niveles postprandiales, que sería después de 2 horitas de comer más o menos, debería ser como 140. Sí, ¿Vale? sí, yo ahí matizo un poquito. Quizá a nivel, o sea, tenemos que distinguir un poco también entre los niveles convencionales o lo que llamamos convencional y un poco lo que llamamos Sí, funcional, ¿no? Entonces, en los niveles convencionales, que son aquellos niveles que aparecen en los laboratorios cuando tú te haces una analítica, vas a ver un claro, rango bastante alto, ¿no? De hecho, Sido ha dicho 100, pero por ejemplo en los laboratorios a lo mejor ya está 110, 105, 106, dependiendo un poco del laboratorio también, ¿no? mm, Eh, si tú no llegas a sobrepasar ese límite en perdón, una glucosa en ayunas, generalmente no se va a realizar ninguna intervención. ¿Vale? Entonces van a decir, oye, está bien. Si el límite del laboratorio es 110 y tú estás en 109, probablemente no hagan ninguna intervención contigo, te digan todo está correcto. ¿Vale? A nivel sin embargo, si llegas a 111, te dirán, uy, vamos a ver si te damos metformina. Con lo cual es un rango como muy pequeño. Y dices, ¿por qué 2 puntos por encima sí y uno por debajo no? ¿No? A nivel funcional, lo que tratamos es un poco más los niveles óptimos, es decir, dentro de toda esa población, la población que está sana, cuáles mm, son los óptimos de glucosa, y esto sirve para todo, no solo para la glucosa. ¿Cuáles claro, son los óptimos? ¿No? Por eso SIDA también ha bajado un poco. Lo digo porque muchas veces nos medimos la glucosa en ayunas
o en una analítica y dicen, oye, a mí el médico me ha dicho que todo está bien. Bueno, todo está bien depende, ¿no? Vamos a ver. No, no el que esté bien no significa que esté óptimo. Entonces, sí, esos 100 serían yo creo que como límite más alto, incluso a lo Sí, mejor 95. A mí me gusta dejarlo un poquito más bajo para tener un poquito más de rango de hacer intervenciones a nivel nutricional. Pero bueno, sí, simplemente por hacer un matiz entre lo que es óptimo y lo que es también pues lo que consideramos convencional e intervención a nivel de intervención médica, ¿no? justo. Sí, y luego, por ejemplo, también lo de después de comer, ahí también hay que matizar, pues totalmente dependiendo de lo que comas, que Claro. son experimentos que hemos hecho. O sea, lo de llegar a 140, pues también depende de cómo llegues, de en cuánto tiempo llegues, porque a lo mejor a las 2 horas seguir en 140, pues es demasiado, ¿no? Claro, ahí yo creo que lo que tenemos que ver un poco y la regla de oro, o por lo menos la que yo utilizo en consulta, y corrígeme si tú haces, porque aquí cada uno también hace, o sea, dentro de lo que es el mismo mundo, cada uno tiene un poco como sus truquillos, ¿no? Sí, A mí lo que me gusta ver es, dentro de los niveles, en ayunas, es decir, antes de comer, en ayunas que es hasta unas horas pues obviamente sin ingerir ningún alimento, tus niveles tienen que estar más o menos en esos que ha dicho Siro, ¿no? Entre 70, 75 y no más de 90. A mí no me gusta verlo a más de 90. Lo ideal es que tú comas, esos niveles de azúcar, esos niveles de glucosa se van a elevar de manera natural, sobre todo si comemos esa carga de carbohidrato, que es la principal carga de azúcar, se van a elevar de manera natural y es normal, es energía, nuestro cuerpo necesita energía, no la queremos, nos gusta, tampoco la demonicemos, necesitamos esa energía. Se van a elevar de forma natural. Idealmente, yo en consulta no me gusta que se eleve más de 40 puntos antes a después de comer. Y lo ideal es que a las 2 horas haya bajado al menos a los mismos niveles que tenías. Si se claro. mantiene por encima, ligeramente por encima, pues no nos preocupa mucho, hay que verlo, pero que se mantenga por debajo, por ejemplo, tampoco es bueno, ¿no? Que serían esas hipoglicemias reactivas que se dan en casos y que Sí. también hay que controlarlas, ¿no? Lo que me pasó a mí el otro día, puse un ejemplo con una galleta, me subió, y de repente, ¡zasca! Y me bajó, que vamos, me bajó por los niveles que yo considero óptimos para mí, ¿no? Y me empezó el sensor como, ojo, ojo, alarma, alarma, peligro, ¿no? Eh, Pues más o menos así. No sé tú si ves esos niveles también, pero si es más o menos a las 2 horas deberías estar en los niveles previos, ¿no? sí, o sea, yo lo que he dicho ha sido la información médica que Sí, pone. No tiene que ser la glucosa, pero sí que es verdad que a las 2 horas que tengas 40 puntos por encima de tus niveles, me parece un poco burrada. exacto, exacto. Y eso no lo queremos tampoco, ¿no? Al Claro, final, la manera que, o sea, al final hablamos mucho de glucosa, pero la glucosa está íntimamente relacionada con la insulina, o sea, van mano a mano, ¿no? La insulina es esa hormona que genera el páncreas en relación a, o perdón, en relación no, en respuesta a cuando tenemos esa glucosa en sangre, ¿no? ¿Cómo funciona nuestra glucosa? En sangre, al final, glucosa, como ha dicho Sido, es energía, ¿vale? Y la energía la necesitamos y es la fuente preferida de energía del cuerpo, sí o sí. Siempre en presencia de glucosa, el cuerpo va a preferir quemar glucosa a quemar grasa. Entonces, no la demonicemos, la necesitamos. El cuerpo tiene una manera muy chula y muy curiosa de gestionar esa glucosa, ¿no? Siempre debemos tener unos niveles mínimos de glucosa, que son esos que hemos hablado. Cuando ingerimos comida, cuando ingerimos principalmente carbohidratos, azúcares, nuestro cuerpo va a elevar esa glucosa en sangre, ¿no? Esa glucosa se va a transformar en azúcar en sangre. Tu cerebro va a identificar que tiene energía y va a decir, estupendo, la necesito, ¿qué hago con ella? La tengo que llevar a donde la necesitamos, que es a la célula, para que se utilice, ¿no? Entonces genera la insulina. La insulina es la hormona que va a coger esa glucosa de la sangre y la va a llevar a donde la necesitamos. Y tu cuerpo es muy sabio, ¿no? Entonces dice, oye, la necesito porque me voy ahora a correr, que ya hablaremos de estos experimentos que ha hecho Sido de me voy a caminar, me voy a correr, tal. Fenomenal, la voy a usar. Que no la necesito porque me he pegado la mega comida y ahora tengo 6 horas de reuniones sentada en la silla. me Pues la lo que que... necesite, claro, lo que necesite lo uso, lo que no lo guardo, ¿no? Claro, ¿Dónde lo guarda? Principalmente en el hígado, en el tejido musculoesquelético y en el tejido graso. Cuando esa respuesta glicémica es muy alta, la respuesta insulínica es muy alta también. Eso lo que va a implicar es que va a retirar la glucosa de la sangre de una forma muy brusca. Con lo cual esa caída va a ser muy rápida también. Entonces, en vez de ver una curva como la que hemos visto en Sido, que tiene unos niveles magníficos de glucosa y que la gestiona muy bien, es bastante estable, ¿vale? Sin embargo, si cae mucho como lo que me pasó a mí con la galleta, mi cuerpo va a empezar a decir, oye, ojo, ojo, que empezamos a tener niveles de glucosa que no son óptimos. Lo que va a hacer es, primero, lanzarte señales, ¿no? Síntomas. Esos síntomas que son la manera que tiene el cuerpo de comunicarse con nosotros. Te va a poner de muy mal humor, te va a sí, dar cabeza, te va a dar esa como niebla mental, esa falta como de concentración,
irritabilidad a tope. No sé si conocéis a gente, yo tengo una amiga en especial, que no voy a decir su nombre, que se pone de muy mala leche si no come, que no puedes hablar con ella. Te va a lanzar esas señales. ¿Qué es lo primero que te va a apetecer? Pues volver a comer ese carbohidrato, volver a comer ese azúcar, ¿no? Que es lo que necesitamos. Si tú no se lo das al cuerpo, pues tiene varios mecanismos para coger esa glucosa y volver a elevarla. Y el mecanismo principal es, pues, sacarla de donde, si no le das comida, de donde la ha guardado, ¿no? Y la va a elevar. El mecanismo que tenemos para hacer eso principal es a través del cortisol, que mola un montón, pero claro, ya nos va a elevar esos niveles de cortisol, esos niveles de estrés, y vamos a empezar otra vez todo este círculo vicioso, ¿no? Entonces, yo te iba a preguntar si nos podías hablar, Siro, también sobre, dentro de todas esas azúcares que hemos hablado, que los vamos a categorizar si quieres en carbohidratos, no sé si a lo mejor tú quieres simples complejos, como tú quieras, ¿cuál es el papel que tiene, por ejemplo, la fibra de los carbohidratos complejos versus los simples? Si quieres hablar también de la grasa o la proteína y cómo afectan eso a nuestra glucosa. Vale, a ver, la fibra en cuanto a energía no va a aportar energía, porque tiene una composición que el cuerpo no la puede utilizar. Pero ¿qué pasa? Que los alimentos que tienen azúcar acompañado de fibra va a hacer que la respuesta de tu cuerpo sea totalmente diferente a un azúcar que sea libre o que sea más refinado. Y entonces, por ejemplo, si te comes algo de fruta, bueno, depende de cada persona, porque luego hay gente que simplemente con comer algo de fruta se le eleva muchísimo la glucosa. Pero en teoría, pues cuando acompañas esos azúcares también de fibra, pues se va a mantener más estable la glucosa y no van a aparecer picos. Pasa lo mismo también, por ejemplo, con los alimentos que tienen grasas. Los alimentos que tienen grasa ayudan a que, como hay que digerir pues muchas cosas diferentes y todo, pues acompañan también a los azúcares a que no se digeran tan rápido. Por ejemplo, se utiliza fruta con frutos secos o con un yogur griego, cosas así. Exacto, esas son las mejores estrategias, ¿no? Al final, a mí la forma en la que me gusta contarle un poco también a los pacientes cuando estoy en consulta, a mí me gusta mucho utilizar las analogías. Si tú has hecho alguna vez, seguro, aparte yo sé que tú eres muy aventurera, con lo cual, seguro que has hecho algún fuego y probablemente las personas que estén aquí han hecho alguna vez algún fuego de campamento o alguna chimenea, ¿no? Cuando tú vas a encender un fuego, lo que necesitas básicamente son ramillas, ¿no? Ramillas que prendan muy rápido, papel de periódico, cosas que prendan muy rápido, que al final eso sería como el ejemplo del azúcar en nuestro cuerpo, ¿no? El azúcar sencillo, el azúcar libre. Energía directa. Si te vas a jugar un partido de pádel, necesitas energía. Si te vas a correr después, necesitas energía. Pero es una energía de combustión muy rápida, ¿no? Nos da ese pico, la quemamos y desaparece, ¿no? Sin embargo, si nosotros queremos mantener ese fuego encendido durante toda la noche, lo que necesitamos es fibra y grasa, ¿no? Con lo cual, para mí el equivalente a ese tronco gordo que se quema lentamente, que nos da energía sostenida, que se mantiene el fuego durante toda la noche, sería el equivalente de añadir a esas ramillas, a ese azúcar, la parte de la fibra y la parte de la grasa, ¿no? De tal manera que nos va a mantener mucho más saciados y lo que va a hacer es que el azúcar se absorba de manera mucho más lenta, ¿no? Pues entiende fenomenal así. Yo creo que es una manera muy sencilla y conozco muy poca gente que no haya encendido un fuego nunca, o por lo menos que no lo haya visto, ¿no? Pero creo que es una manera sencilla, ¿no? Y luego otra cosa, que todo el mundo dice que necesitamos azúcar no necesitamos. Exacto. Y eso es una cosa que, en plan, no, necesito azúcar para estudiar, tal, no sé qué. Eso es mentira. Eso es mentira, estoy de acuerdo. Aparte, de hecho, aunque suene muy así, o sea, necesitamos esa glucosa, no el azúcar, esa glucosa, que es lo que el cuerpo va a necesitar como energía. Tu cerebro además va a necesitar glucosa a tope, con lo cual si necesitas estudiar, necesitas trabajar, dale glucosa, pero no le des galletas, María. ¿Vale? Lo que es que además va a ser peor, o sea, es contraproducente. Va a estar eso. Falta de concentración, mala leche, o sea, es que totalmente lo contrario a lo que queremos. Los efectos a largo plazo también, ¿no? Los efectos a largo plazo de no tener esa glucosa o esa glicemia controlada, pues bueno, conocemos la resistencia a la insulina, que ahora vamos a hablar un poquito de ella también, porque es quizá como la condición más ligada a temas hormonales, sobre todo al síndrome ovario poliquístico, que nos habéis preguntado muchas por eso. Sí. Puede llevar a diabetes tipo 2. Ahora cada vez hay más estudios que relacionan el Alzheimer con lo que llaman diabetes tipo 3, ¿no? Enfermedades cardiovasculares, al final es como, no, la grasa engorda, ¿no? El azúcar engorda. O sea, hay que tener en cuenta muchísimas cosas también a largo plazo, ¿no? No es simplemente un tema puntual de, oye, nos cuidamos hoy para
Está bien. Total. Una inversión. Una inversión, efectivamente. ¿Qué cosillas pueden afectar a la glucosa? Porque hemos hablado de los carbohidratos, de los simples, de los complejos, de la fibra, de la grasa, pero hay más cosillas, ¿no? Que pueden afectar. O sea, pues tú lo has dicho, ¿no? Primero la bioindividualidad. Tú no Sí, gestionas la glucosa igual muy, que yo. sí, sí. Cuéntanos qué cosillas así tú crees y luego, si Vale. quieres, te vamos haciendo Una incisos. de las cosas que me parece más importante y sí que es verdad que hay gente que se da cuenta, pero luego hay mucha más gente que no se da cuenta, es el descanso. Fundamental. Es muy fuerte. Si has dormido menos horas, si has dormido mal, Mm, tu cuerpo funciona muchísimo peor la insulina. muchísimo. Y, Mm. y hay mucha gente que se da cuenta y gente que no. También mucha gente cuando no descansa bien, directamente su cuerpo le tira hacia alimentos menos sanos. Nos ha pasado a todos, ¿no? Típica noche Sí, de resaca al día siguiente, que es lo que te apetece. total, sí, sí. Pues A ver, Ani, yo soy además en consulta, que probablemente la tú también has sido, cuando veas analíticas y veas la glucosa un poquito desregulada, sin llegar a unos niveles tampoco máximos, siempre la primera pregunta que yo hago es, bueno, ¿ese día cómo dormiste? ya, Porque la foto de la glucosa en ayunas es una foto de lo que te ha pasado en ese momento. O sea, no te da muchísima más información. Hay más marcadores en analíticas que nos van a dar una información sobre cómo gestionas tú la glucosa en general. La insulina en ayunas, la hemoglobina glicosilada, una serie de números, te puedes hacer un perfil de insulina, etcétera, ¿no? Fundamental el sueño, fundamental. luego el estrés también. El Uh-huh. estrés también funciona muy similar a lo del descanso que hemos dicho. Y luego Completamente. también yo creo que habrá una parte genética, ¿no? Que cada persona regula pues la insulina de una manera u otra. Exacto. De hecho, en los paneles, cuando te hacen una anamnesis en consulta, siempre te van a preguntar historia familiar, ¿no? Y lo primero que te preguntas es historia de diabetes, historias de enfermedades cardiovasculares, historias de cánceres. La diabetes puede tener un componente gestacional también, genético. Con lo cual, eso también, alguien nos hacía la pregunta de, oye, mi abuela es diabética, mi madre es diabética, ¿qué papeletas tengo yo? Pues bueno, a ver, hay que tener presente que la genética no lo es todo, ¿vale? Tú naces con una genética, pero existe lo que conocemos ahora como epigenética, que lo que hace es tus decisiones de estilo de vida, nutrición, etcétera, van a afectar a cómo expreses tú esos genes. El que tengas genética es cierta predisposición a que lo puedas desarrollar. ¿Significa que lo vas a desarrollar? No necesariamente, ¿vale? Depende de pues eso, las decisiones de alimentación, de nutrición, de cómo combines todos esos alimentos, estilo de vida, exposición a toxinas, etcétera, van a hacer que tú expreses esos genes de una manera u otra, ¿no? Claro, puedes modular la respuesta. Exactamente. Y luego también hasta es interesante también saber tú que tienes esa predisposición, a lo mejor te hace cuidarte más, que, que no tiene eso como un peligro y pues le da un poco más igual su alimentación o no se fija en estas cosas. Sí, efectivamente. Yo recuerdo, por ejemplo, que yo siempre he sido bastante gordita de pequeña y en la familia de mi padre hay mucha incidencia de diabetes. Diabetes tipo 2 con la edad. Y yo recuerdo que mi padre ya me decía desde pequeña, justo mi abuela no la tenía, pero todos sus hermanos sí, y mi padre no tiene y se cuida muchísimo, pero ya desde pequeña me decía, ojo con los cambios bruscos de peso continuos, de sube de peso, baja de peso, come más, come menos, ahora me cuido, ahora no me cuido, ahora hago dietas extremas, ahora tal, porque esos cambios de pesos a la larga, tú tienes una predisposición genética a desarrollar eso. Y está bien saberlo, como tú dices, al final la información es poder. Entonces, nosotros estamos aquí para contaros pues esa toda información que podamos y que tengamos a la disposición para ponerosla a vosotras, ¿no? El ejercicio, cuéntame sobre el ejercicio, que te has hecho El ejercicio es uno de los pilares más importantes de la salud. Y yo además me atrevería a decir que es mejor comer un poquito peor y hacer ejercicio, moverse, que tener una alimentación perfecta y no hacer, que no haya nada de ejercicio. Para mí, ahí no hay salud. completamente. De la otra manera es posible. Por ejemplo, hice un experimento que fue tomarme una palmera de chocolate y quedarme sentada y ahí pues es que ya no es que tuviese pico, es que tuve 6 picos, o sea, estuve todo el día teniendo picos y en cambio salía a caminar una hora a buen ritmo, pero vamos que tampoco hice un deporte extremo y la respuesta fue totalmente diferente. O sea, ni tuve picazo de azúcar y fue estable como a lo mejor un desayuno normal
y sentarme. Con esto tampoco quiero decir que todo el mundo desayune palmeras y luego las va a quemar. O sea, no quiero... no quiero decir que haya que compensar la alimentación, pero quiero mostrar lo importante que es el deporte. Completamente, completamente. No, y además tú eres entrenadora personal también, ¿no? O sea, a ti el deporte te encanta, te dedicas a ello parcialmente. Sí, la verdad que es muy importante. Y eso, yo creo que también una persona que es deportista, que tiene una composición, composición corporal diferente, a lo mejor a una persona sedentaria, simplemente por la composición corporal, no ya porque estés en ese momento haciendo deporte, ya la gestión de la glucosa es bastante mejor que una persona, bueno, debería ser, tampoco quiero generalizar porque luego cada persona es un mundo, pero la gestión será mejor que una persona sedentaria, ¿verdad? Completamente. Bueno, el sedentarismo dicen que ahora mata más gente que el tabaco. O sea, que es que se está convirtiendo, es algo terrible. Y aparte, a veces no nos damos cuenta, pero es añade otro nivel de estrés a nuestro cuerpo, ¿vale? El sedentarismo es un nivel de estrés. O sea, tenemos el estrés emocional ese que comentamos, tenemos el estrés químico interno medioambiental y luego, o sea, infecciones, etcétera, y luego tenemos el estrés físico, ¿no? Y igual de estresante para el cuerpo, que es correr de manera consistente 42 kilómetros, hablo de maratones, que bueno, al final es muy catabólico, ¿no? Genera mucho cortisol, es muy catabólico, rompe músculo, hay que tener también un poquito de cuidado y no es tampoco lo más sano del mundo. No tengo nada en contra de los maratonianos, pobrecitos, y me parece estupendo. No, pero es que es verdad, no es una cosa saludable, no es un hábito saludable. Exacto, ¿no? Y a nivel evolutivo, vamos, es que no estamos hechos para correr 42 kilómetros delante de un león. O sea, a los 50 metros o 30 metros o te ha comido o le has matado, o sea, no hay más tu tía. Pero bueno, así, el extremo opuesto, ¿vale? Es el no moverte. Tampoco estamos hechos para estar sentados 8, 9 horas al día, ¿no? No estamos hechos. Y eso acumula estrés a nivel corporal, a nivel físico, a nivel estructura, y todo ese estrés, al final tu cuerpo no va a identificar si es un león o no es un león, ¿vale? No hemos evolucionado tanto a nivel fisiológico. Entonces, ese estrés también va a aumentar o sea, va a disminuir esa capacidad que tenemos de gestionar la glucosa, ¿vale? Con lo cual es importante. Igual que es importante también ese estrés que hemos hablado interno, ese estrés, yo le llamo interno, pero es verdad que puede ser químico, bioquímico, medioambiental, infección, hay un montón de cosas y tiene un montón de... Pero las infecciones, y de hecho tú has hecho también la prueba de las infecciones. Cuando hice la prueba COVID. Exacto, también afectan a la glicemia. Tú ten en cuenta que eso también eleva el cortisol, ¿vale? Tu cuerpo está luchando contra algo, eleva el cortisol es un potente antiinflamatorio, con lo cual en ese momento puntual lo vamos a querer, lo vamos a necesitar, pero a mayor niveles de cortisol, mayor niveles de insulina también, ¿no? Están ahí íntimamente relacionados. Y tú lo has visto, ¿no? Porque te pusiste el sensor post-COVID. Me puse el sensor, bueno, no, tenía un COVID cuando me lo puse. Y luego ya ya dejé de tener COVID, pero aún así, yo he comparado con las analíticas que tengo de siempre, o sea, los niveles eran totalmente diferentes, o sea, estaba súper elevada siempre la glucosa en sangre, siempre. O sea, en ayunas ya estaba en 120. Sí que es verdad que luego la gestión era normal, era correcta, como, o sea, la que tengo yo generalmente, pero los niveles de glucosa en sangre eran muy elevados. En general son más elevados, sí. Y es normal, ¿eh? Al final es una respuesta normal de tu cuerpo, o sea que tampoco debemos alarmarnos. Si tú te haces una analítica y te sale la glucosa muy alta y además tú ves que internamente estás luchando contra una infección, el médico generalmente no le va a dar ninguna importancia, ¿vale? O sea, tú solo puedes ver en el hemograma, ¿vale? Entonces, bueno, eso también hay que saberlo. Y luego otra cosa que es curiosa es que a lo mejor algunas lo sabéis, otras no, porque me lo preguntáis mucho, es que nuestro cuerpo no gestiona igual la insulina en la fase folicular que en la fase lútea. Con lo cual el ciclo menstrual afecta mucho también. En esa primera fase lútea, en esa primera fase folicular, perdonadme, en donde está el folículo desarrollándose, que estamos preparando el cuerpo para esa ovulación, somos mucho más sensibles a la insulina, con lo cual generalmente nuestro cuerpo es capaz de gestionar mejor una mayor carga de carbohidratos, una mayor carga de glucosa en sangre. Mientras que una vez ovulamos, en ese release, cuando se abre el folículo y sale el óvulo, esa fase lútea, tendemos a ser más resistentes a la insulina. Con lo cual, es verdad que esa carga de carbohidrato la vamos a gestionar un poquito peor. Y yo se lo contaba, ha sido que yo estos sensores me los he puesto a propósito, te duran 14 días. Entonces me los he puesto a propósito para hacerlos coincidir con la fase folicular y la fase lútea y poder observarlo.
Y yo lo he visto clarísimo, porque yo mis niveles en general en ayunas y postprandiales, o sea, después, y entre comidas suelen estar entre los 85, a veces 90, pero son bastante estables. Y durante esa fase lútea estaban en los 100, 105, 100, iban ahí. Digo, joder, qué curioso que efectivamente la gestionamos peor. Sí, total. Por eso también muchas veces se dice que hay que adecuar la alimentación a cada momento del ciclo. Exacto. Y es totalmente contrario, porque cuando peor la podemos gestionar, la insulina es cuando más ganas tenemos de comer todo lo que es dulce, hidratos de carbono, guarrerías, absolutamente todo. Eso es verdad, el típico síndrome premenstrual, ¿no? De, oye, perdón, dame todo el chocolate, ¿no? Bueno, ahí también es verdad que a nivel nutricional te va cambiando, ¿no? Las necesidades y luego depende mucho de el nivel hormonal que tú te das en ese momento y si estás equilibrado. Si estamos equilibrados, en general, no deberíamos tener ese síndrome premenstrual tan potente y a lo mejor podemos notar mayor necesidad de magnesio, mayor necesidad de ciertos nutrientes, que por ejemplo el déficit de magnesio es algo que lo que nos va a pedir es chocolate, cacao, o sea, cosas así como muy dulces, ¿no? Por eso digo, oye, si te pide chocolate el cuerpo, dáselo, porque te está demandando magnesio, se lo vas a dar. Podrías comer espinacas, pero te ha pedido chocolate, ¿vale? Dáselo. Pero no deberíamos notar tampoco esos megapicos ni esos cravings ni antojos, ¿vale? Pero es muy común y eso es algo que también hay que observar. Vale, está fenomenal. ¿Qué más? ¿Qué más? Nos preguntaban, de cara a los síntomas, ¿vale? Que tenemos de tener esa glucosa bastante desregulada, esos síntomas de, oye, tengo un desayuno, típico desayuno español, ¿no? Unas tostadas con, además de pan blanco, de pan de molde, con mantequilla, con mermelada, el zumo de naranja muy típico, el café con leche, un gran vaso de leche, a veces con colacao. Salgo de casa y estoy perfecta. Oye, me encuentro fenomenal, súper energía, llego al trabajo, chicos, ¿cómo estáis? No sé qué, me siento tal, y a la hora empiezo. ¿Quién quiere un café? Hombre, claro. Que te empiezas, ¿no? Como a hacerte pequeña, en plan. Todos esos síntomas nos preguntaban estrategias para, más que para gestionar lo que ahora daremos, estrategias para que no nos den, ¿qué le podemos dar al cuerpo en ese momento? Porque claro, en ese momento tu cuerpo te está pidiendo, oye, quiero esa palmera de chocolate, quiero ir a la máquina, tomarme un café a tope de azúcar y además quiero algo, una palmera, quiero un gofre, quiero un donut, no me apetece la manzana, no me apetece el fruto seco. ¿Qué podemos hacer? O sea, ¿qué es lo que realmente nos está pidiendo el cuerpo y qué podemos hacer para que salir un poco del hoyo sin volver a sabiendo que no nos vamos a volver a meter en el hoyo 2 horas después? Claro, a ver, bueno, lo primero que deberíamos hacer es cambiar ese desayuno para que no suceda esto. Pero bueno, si ese desayuno ha sido así, pues yo creo que lo que hay que hacer es romper con el ciclo. Exacto. Salir del círculo malo y coger y aunque no te apetezca, seguramente te comas una fruta y frutos secos o un trozo de queso con un buen pan, algo así, y ya seguramente dentro de unas horas no estés otra vez con bajonazo ni queriendo comer una palmera de chocolate. Así que yo creo que lo que hay que hacer es romper el círculo malo, siempre. Sí, la verdad que sí. Ahí, fíjate, te digo, siempre que tengas duda y estés en la oficina, que, a ver, yo creo que ahora cada vez hay mejores opciones y más saludables, ¿no? Pero siempre que te apetezca algo dulce, dulce, dulce y necesites, yo creo que la mejor opción es irte siempre al fruto seco. Total. Sobre todo porque es lo típico que a lo mejor tú no tienes, pero las máquinas siempre van a tener algún fruto seco. Siempre. Entonces, como, bueno, pues no me tomo la palmera, pero voy a probar con el fruto seco. Y luego darle tiempo también al cuerpo, ¿no? A decir, oye, estoy lleno, no estoy lleno, que también nos pasa mucho, ¿no? Esa comida rápida de me la como ¿en cuánto? ¿En qué? En 10, 15 minutos, tu cuerpo no es capaz de recibir la señal de, oye, ojo, que estás lleno, que no necesitas comer más. Y claro, a medida que estás en plan, o sea, no puedo con mi alma, ¿no? Entonces, masticar, esa absorción un poquito más lenta, ayudar al cuerpo a que gestione mejor eso y escucharse, ¿no? Es bastante importante también. Sí. Si hay bajonazo por un desayuno y decides no comer, o sea, hacer unas horitas de descanso, se regularía el azúcar otra vez, ¿verdad? Pues a ver, hay de todo, pero generalmente sí, generalmente sí. Si tú no tienes unos problemas muy gordos de glicemias, pero claro, al final hay que tener también cuidado con las condiciones, ¿vale? Y con las patologías. Hay ciertas personas que necesitan comer pocas cantidades cada mucho tiempo. Lo ideal generalmente y lo que nosotros vamos buscando es conseguir esa flexibilidad también metabólica, ¿no? Entonces, que tu cuerpo sea capaz
de hacer el cambio entre, oye, tengo presencia de glucosa, con lo cual quemo glucosa, no tengo presencia de glucosa, voy a tirar de la grasa que tengo. Lo que Claro. pasa es que llegar a esa flexibilidad metabólica no es inmediata, ¿vale? No, Por lo cual es verdad que de manera regular y general, y lo voy a poner así, entre comillas, porque a nivel hormonal a mí no me interesa que hagáis ayunos muy prolongados, pero practicar ayuno es bueno, ¿vale? Es bueno. Todos practicamos ayuno de una manera u otra, porque al final, entre la cena y el desayuno, te has ayunado. Y de hecho, el desayuno se llama desayuno precisamente por eso, ¿vale? O breakfast, porque estás breaking the fast. O sea, no puede ser de otra manera. A nivel hormonal, yo por lo menos, lo que he visto en clínica y lo que he visto a nivel profesional es que ayunos de más de 14 horas en mujeres que están en edad fértil y buscando embarazo no son óptimos. Ya empiezan ahí a generar y a impactar a otras personas de formas que no queremos ver, ¿vale? Con lo cual esos ayunos 16-8 que hace mucha gente, esos ayunos de como una vez al día porque me han dicho que tengo que bajar de peso, a nivel hormonal nos pueden hacer mucho daño. Tenemos que tener cuidado. claro. Sobre todo, encima lo que has dicho, en fertilidad, en búsqueda de embarazo, es que es un estresor más. Y el cuerpo, ¿cómo me voy a quedar embarazada si no me estás dando comida? Claro, ahí al final tenemos que tener en cuenta que el ciclo menstrual es energéticamente carísimo, carísimo. Requerimos muchísima energía para que todo funcione bien. Y al final es supervivencia. Mientras no estás embarazada, es supervivencia de la mamá, y cuando te quedas embarazada va a ser supervivencia del bebé. Entonces lo va a tirar de todo lo que tú tengas, de todas tus reservas, de todo lo que has hecho previo al embarazo, ¿no? Pero el embarazo no se da si tu cuerpo identifica que no se tiene que dar porque no te la estás dando, entre otras cosas, la energía que requiere. Entonces, lo primero que va a sufrir cuando no le damos energía al cuerpo va a ser el ciclo menstrual. Va a ser lo primero. Digestión y sistema inmune. Son como las tres grandes funciones que tu cuerpo no va a priorizar cuando no tiene energía. Lo cual tenemos que tener mucho cuidado porque a veces hacemos dietas muy bajas en carbohidratos porque nos han dicho que tenemos que perder de peso, porque nos han dicho que el carbohidrato no es bueno. Y ahí nos equivocamos, ¿no? Porque el carbohidrato es energía. Entonces, yo ahí distinguiría, no sé si lo quieres hacer tú, Sida, entre ese carbohidrato bueno, ¿qué es? Y luego hablar de las frutas y las verduras, que muchas veces confundimos también una dieta low carb en no como absolutamente nada que tenga carbohidrato. Y de repente te encuentras con, joder, es que no solo no tengo energía, sino que tengo unos déficits nutricionales brutales, ¿no? Claro. Vale, a ver, aquí o sea, tampoco queremos hacer definición de bueno y que es malo, pero Uh lo -huh. que es peor para la salud, desde luego, pues son todos los azúcares refinados, como, o sea, casi todos los productos que te puedes comprar en una panadería, como lo que, bueno, bollos, luego también pan, que es que la gente se piensa que el pan, si se lo compra de barra y no compra el de molde, ya es un buen pan. Y no, tenemos que un buen pan que sea integral, que tenga el cereal completo, Uh que eso -huh. también hace mucho en los panes que te ponen integral y no tiene casi nada de integral. O leche y ya está. Entonces, eso serían cosas que no serían recomendable tomar en tu día a día. Hidratos de carbono que son buenísimos. La patata, el boniato, los tubérculos son, vamos, increíbles. Encima de eso, puedes generar almidón resistente. Si los cocinas y luego los dejas 24 horas en la nevera, cambia la composición y tienes un alimento, vamos, que es la leche. O sea, es buenísimo para la microbiota, da menos pico de azúcar, bueno, es increíble. Luego, las legumbres también, Uh -huh. es muy completo, que además tiene mucha proteína y no genera picos de glucosa. Uh -huh. Y luego también, aparte, frutas y verduras. O sea, entiendo que Frutas una enteras, además. Ahí hago enteras, ni de batidos, aunque bueno, batidos sería algo mejor que zumos, pero enteras la mejor opción. Y luego, dentro de las frutas, sí que es verdad pues que hay personas que notan los picos o los bajonazos con algunas frutas. O sea, en ese caso, pues se puede utilizar casi siempre las frutas más pequeñitas, ¿no? Tienen una cantidad, un índice glucémico menor. Exacto. Puede pasar eso y también se pueden utilizar estrategias como el que hemos dicho antes de juntarla con algo de grasa de calidad para no notar estos síntomas. Pero vamos, que yo no retiraría la fruta a no ser que fuese porque sientan mal, por Es- algún problema digestivo que digas que me sienta mal
las frutas, pero si no, en ninguna dieta de adelgazamiento quitaría las frutas. Exacto. Sí, al final es eso, fruta es maravillosa. Y aparte, las frutas contienen un montón de nutrientes, un montón de antioxidantes, polifenoles. O sea, tenemos millones de nutrientes que no queremos quitar de la fruta. Hay gente que la tiene mucho miedo. A mí es que me encanta la fruta. Hay ciertas frutas, las frutas de invierno me dan mucha pereza, pero en general me gusta mucho la fruta. El problema que tenemos es cómo gestiona nuestro cuerpo esa glicemia, ¿no? Entonces, hay ciertas frutas que son más altas en fibra, ¿vale? Como tú dices, las frutas pequeñitas, las fresas, los arándanos, las moras, las frambuesas, las grosellas, ¿no? Generalmente los frutos rojos tienden a ser las frutas con menor índice glicémico que tenemos. Y en dietas a lo mejor en los que eliminan parte de la fruta, que ya te digo, a no ser que haya una patología o que no te sienten bien, generalmente son esas las que dejan, ¿no? Como la fruta, yo siempre el consejo que hago a mis pacientes a nivel fertilidad, como queremos gestionar muy bien la glucosa y la fruta a ciertas personas les da pico y a otros no, y yo no le pongo el sensor a todo el mundo, ¿vale? Ni tampoco obligo a la gente que se la mida si no hay algo que realmente sospecho que tenemos que hacerlo. La realidad que la mejor estrategia que puedes hacer es comer fruta, pero mezclarla con una buena fuente o de proteína o de grasa. Y si puede ser de las tres cosas, juntas, mejor, ¿no? Esos frutos secos, maravillosos. Unas uvas y unos anacardos, unas almendras. Unas uvas, un kiwi con un trozo de chocolate. Unos arándanos con un yogur griego. Un trozo de queso y le puedes meter, pues igual, unos arándanos o unas nueces, unos dátiles, por ejemplo, con nueces o con mantequilla, que por cierto es, o sea, la bomba. O con una mantequilla de nueces, ¿no? Al final la mejor estrategia es, oye, come fruta, por supuesto puedes comer fruta, no la comas sola. Ya. Luego quería hablar un poquito de eso, lo que has dicho, que no sensores a tus pacientes. Claro que no vamos a ir midiendo, tampoco es necesario medir la glucosa a todo el mundo, pero me gustaría saber un poquito, vamos a hablar de los métodos de medición. Que, bueno, primero de todo tendríamos la típica analítica de sangre que te hacen en revisiones en el hospital, que también es lo que has dicho antes, una fotografía de un momento. O sea, tampoco creo que eso sea de todo el mundo. Hay mucha gente, por ejemplo, que le da mucho miedo a hacerse analíticas. Entonces, yo creo que eso tiene que influir. Influye, influye, ¿eh? Sí, sí, por eso. Luego, también están los glucómetros que vemos, sobre todo la gente mayor o gente con diabetes tipo 2 que usan, que son los que te pinchas el dedo y te sale una gotita de sangre y con una tira reactiva pues miras los niveles. Y luego que hemos utilizado nosotras, que es un sensor que te colocas, casi siempre se coloca aquí, ¿no? Bueno, los niños creo que se lo colocan en la tripa. Sí, en la tripa incluso puede ser en el muslo también. Sí. Y entonces hay tiene una aplicación, puedes tener un aparatito o si no con el móvil. Te lo pasas así y te salen los niveles. ¿Qué es lo que pasa con todos estos métodos? Que no, o sea, no son medidores continuos de glucosa. Porque, por ejemplo, a nosotras que nos hace como una gráfica, muchos puntos de la gráfica no son mediciones, son aproximaciones. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta. Por ejemplo, la gente que tiene diabetes, sobre todo diabetes tipo 1, suelen llevar como una bomba que la llevan pegada siempre, que exactamente va segregando insulina cuando la necesitan. Que eso sí que mide continuamente. Para hablar bien los métodos de monitorización que hay, y a mí me parece que es bastante completo el que nos hemos puesto nosotras. Está muy bien. A mí me ha encantado. Yo es verdad que yo en mí he probado el glucómetro, de hecho lo tengo allí, lo probé. La primera vez que lo probé fue en China, cuando vivía en China, porque con mi tercer hijo, allí te hacen la curva de glucosa la larga, cosa que en España, a no ser que te salga la corta mal, no te hacen la larga. En China te hacen siempre la larga. Y yo no sé por qué, si o los medidores son menos, o yo en ese momento estaba así, pero es que todas mis amigas embarazadas en China, todas les dijeron que tenían diabetes gestacional. Yo no había tenido nunca y me dijeron, oye, ojo porque estás muy al límite. Entonces, durante 15 días me dijo la ginecóloga, cómprate un glucómetro y te vas a medir la glucosa. Con lo cual empecé a utilizarlo allí. Y la verdad que, a ver, tiene el contra de que te tienes que pinchar. Y claro, Sí. realmente, si quieres realmente saber cómo funciona tu glucosa y cómo la estás gestionando, te tienes que pinchar antes de comer, a la hora de comer y a las 2 horas de comer. Si comes 3 veces al día, pues al final, joder, son 3 pinchazos cada vez que comes. Vamos, yo tenía los dedos que, vamos, o sea, como morcillas, ¿vale? Ya.
Lo bueno que tenemos ahora es que han salido estos sensores. Entonces, claro, esto es maravilloso. Lo haces así, pip, no duele absolutamente nada. A lo mejor en algún movimiento raro te apoyas en la cama y puedes notar que es molesto, pero la realidad es que no hay dolor, no duele. Duele más casi quitárselo que ponérselo. Es lo peor. Es lo peor. Y te dan un tipo de información que es muy valiosa. Tampoco nos tenemos que obsesionar, ¿vale? Yo creo que a nivel analítica, a nivel clínica, podemos saber mucho. Si tú haces una buena anamnesis de tu paciente, si tú hablas con él, si le enseñamos, sobre todo en consulta, uno de nuestros papeles es enseñar a la persona que tenemos delante a escuchar esos mensajes que le manda su cuerpo, ¿no? Entonces, ¿sabes? Yo hago muchos diarios de comidas. Yo trabajo con diarios de comidas los 15 primeros días de mis pacientes para que me digan, oye, tú no hagas ningún cambio, solo quiero ver con todo lo que comes, a las horas que comes, las combinaciones que haces, cómo te sientes después de comer. Y ahí, con eso ya tienes mucha información sobre si tienen glicemias desreguladas, si cada vez que comen X cosa no se encuentran bien, están cansados, si necesitan cambiar hábitos, si necesitan cambiar cosas. Te da muchísima información, no hay necesidad de ponerse un sensor. El sensor es maravilloso, pues si te lo puedes pagar, si te apetece probarlo, si hablas con tu médico, con tu nutricionista y dices, oye, mira, me apetece probarlo porque yo sospecho que por ahí pueden venir las cosas. Pues oye, ahora cuesta 60 euros, o sea, tampoco es, o sea, es una inversión. No estamos hablando, porque un glucómetro te cuesta 60 euros, las tiras no te cuestan nada y te dura un montón de tiempo, ¿no? Es Y una... luego en Estados Unidos no lo puede encontrar, ¿no? No, en Estados Unidos no, en Estados Unidos es muy difícil y la única manera de hacerlo es a través de compañías, que claro, esto se ha vuelto un boom aquí. Claro. Entonces hay un montón de compañías que te venden este servicio, ¿no? Entonces te dicen, oye, te mando el glucómetro, en ese glucómetro además te voy a añadir en esos 14 días un nutricionista personalizado para ti, que te va a ir contando todos los días qué es lo que está pasando, que te va a hacer un plan de comidas, qué tal, por el módico precio de $300 los 15 días, ¿no? Claro. Y si no tienes una diabetes o una diabetes, bueno, obviamente diabetes tipo 2 estamos hablando porque de otra manera se gestiona de otra forma, como has comentado, no te lo va a pagar el seguro. No te lo va a pagar, no tienes acceso a él, ¿vale? Entonces, pues bueno. Aquí en España yo estuve buscando en farmacia presencial y no encontré ninguna. Yo lo compré online y luego un amigo médico me comentó que en Seguridad Social se lo dan a la gente que tiene diabetes tipo 1. Tipo O 1, sea, para tipo 2 no, mira, no, no. curioso, Entonces, fíjate a aquí. ver, es un gasto, pero yo creo que también para la gente que tiene diabetes tipo 2 es súper importante eso, comprárselo y aunque sea estar viendo, monitorizando durante un tiempo, porque tú a lo mejor estás comiendo todos los días un desayuno que no te das cuenta y es que está siendo Yo te un comentaba que tú que has hablado, por ejemplo, del boniato, de la batata, es uno de mis alimentos preferidos, lo utilizo un montón en casa, para los niños, para mi marido en casa tomamos un montón de boniato. No puedo comer boniato, o sea, es algo que ya he intentado, no puedo, es que me da igual cómo lo tome, lo puedo tomar antes, lo puedo tomar después, lo puedo tomar cocido y enfriado para crear ese almidón resistente. Aunque tome la más mínima cantidad de boniato, mi glucosa se dispara, pero completamente, aunque la comida sea muy equilibrada, con lo cual yo ya sé que de cierta manera fuerte. está reaccionando a ese boniato. Me muero de la pena porque me encanta, pero es una de las cosas que he descubierto con el glucómetro, o sea, con el sensor. Entonces, Eso es bueno, lo que o sea, esto tiene que ser súper personalizado porque luego cada persona es un claro. mundo. Y Y luego yo tenía, que me han preguntado sobre el ciclo menstrual, sobre cómo puede afectar a la fertilidad el que tengamos esas glicemias desreguladas y que tengamos ese azúcar desregulado. Entonces, bueno, yo quería contaros sobre todo que al final tenemos como varios componentes, ¿no? La cosa que tenemos es que cuando sometemos al cuerpo a estos megapicos de glucosa y estas bajadas de glucosa, lo que estamos haciendo al cuerpo es volverle un poco loco a nivel de, oye, ahora genero cantidades masivas de insulina para, entre comillas, limpiar todo este desastre que tengo de, megapico, ¿no? Esas caídas de insulina, como contamos antes, van a hacer, caídas de glucosa, van a hacer que necesites volver a comer, nuestro cuerpo de manera natural va a querer comer, y si no conocemos todos estos trucos que os hemos contado, si no conocemos cómo funciona esta glucosa, lo que te va a pedir el cuerpo va a ser ese carbohidrato y es lo que vas a comer. Nos vamos a volver a generar un pico de glucosa, vamos a volver a generar ese páncreas un megapico de insulina, va a volver a bajar y nos vamos a encontrar en esta situación que conocemos de montaña rusa de la glucosa y de la insulina, ¿no? Esto tiene varios problemas. Por un lado, el problema medio-largo plazo, y es que pueden hacer que esas células se vuelvan resistentes a la insulina, esa conocida resistencia a la insulina, ¿no? Que no es otra cosa que simplemente tus células, como si
se pusiesen tapones en los oídos y no escuchasen el mensaje. Es como, oye, que no, que a mí no me está llegando nada, ¿no? Entonces, como no me llega nada y yo no lo oigo, el páncreas sigue generando insulina. Entonces, tendemos a tener mayores niveles de insulina de los que queremos o los que necesitamos realmente. Esto lo que nos va a crear es mayores niveles de insulina, por una parte, van a hacer que tengamos mayores niveles de andrógenos. Los andrógenos son esas hormonas mal llamadas hormonas masculinas, porque nosotras las mujeres también tenemos andrógenos y los necesitamos, pero son conocidas como las hormonas masculinas, ¿no? Esa testosterona, androstendiona, androsterona, etcétera, ¿no? SDHA, tenemos un montón de hormonas ahí. Entonces, esas hormonas masculinas, ese exceso de hormonas masculinas, lo que van a hacer, o hormonas andrógenas las vamos a llamar mejor, lo que van a hacer es crear un efecto en nuestro cuerpo a nivel ciclo menstrual y pueden llegar a crear fallos en el desarrollo del folículo, parar la ovulación, que nuestro desarrollo folicular sea más largo, y es generalmente cosas que ocurren sobre todo en este síndrome de ovario poliquístico, que hay como un componente muy fuerte de resistencia a la insulina. No todas las mujeres con ovario poliquístico tienen este componente, ¿vale? Pero es uno de los componentes principales en general. Eso por un lado. También sabemos que a mayores niveles de insulina vamos a generar también mayores niveles de estrógenos. Esos mayores niveles de estrógenos nos va a pasar un poco lo mismo, ¿no? Lo que van a hacer es disrumpir, no sé si se dice disrumpir en español, o romper o interactuar con otros niveles a nivel cerebral, que es, por ejemplo, la hormona estimulante del folículo, y lo que nos va a pasar es un poco la misma película. Va a crear fallos o puede llegar a crear fallos en ese desarrollo folicular, creando ciclos más largos, creando a veces ciclos anovulatorios, igual que nos pasa en el síndrome ovario poliquístico, pero no tiene por qué necesariamente ser en ovario poliquístico, ¿vale? Eso a nivel fertilidad nos va a afectar. Primero, ciclos más largos significan menos oportunidades de quedarte embarazada al año. Con lo cual, una persona que tiene ciclos de 35, 40, 50 días, pues no va a tener 12 oportunidades, 13 oportunidades de quedarse embarazada, va a tener muchas menos. Si además esos ciclos no son ovulatorios, pues ya ni te cuento, ¿vale? La ovulación es la única manera que sepamos y que tenemos de generar esa progesterona. La progesterona es la hormona de la progestación, es la hormona del embarazo. Si no ovulamos, no producimos progesterona, la progesterona que necesitamos. Nuestras glándulas suprarrenales producen un pelitín de progesterona, pero no es la hormona que necesitamos para el embarazo. También sabemos que a mayores niveles de insulina tenemos mayores niveles de cortisol. Esos niveles de cortisol, además, sabemos que el cortisol y la progesterona compiten, ¿vale? Con lo cual, generalmente, el cortisol, hormona del estrés, hormona de la supervivencia, progesterona, hormona de la progestación, ¿quién va a ganar la batalla? Generalmente la va a ganar el cortisol. Con lo cual, menores niveles de progesterona nos va a afectar a esa producción de progesterona. A nivel fertilidad, nos va a venir fatal. Y luego sabemos también que esos excesos de insulina, ese exceso también de cortisol, nos va a afectar creando un tipo de inflamación que llamamos inflamación de bajo grado también, que a la vez es como la pescadilla que se muerde la cola. Inflamación de bajo grado, el cortisol es antiinflamatorio, subimos cortisol, aumenta la insulina. Todo es como echar más leña al fuego, ¿no? Entonces, yo siempre digo que en la pirámide hormonal de cara a fertilidad, lo primero que hay que gestionar siempre de base, lo primero va a ser el cortisol y la insulina. Y cuando tenemos eso gestionado, la primera consecuencia que vamos a ver es que esos ciclos se acortan y que esos ciclos vuelven a ser ovulatorios, ¿no? Y es un poco el trabajo. Hay mujeres que les cuesta un poquito más llegar ahí y hay mujeres que lo ven de manera más inmediata. Pero eso es principalmente el ciclo de cómo estaría afectando esa falta o esa peor regulación de glucosa e insulina a nuestro ciclo menstrual, ¿no? Perfecto. Te ha quedado claro, pero bueno, creo que es importante. Es que de verdad no nos damos cuenta de todo lo que afecta. Mm. Me gustaría también hablar un poquito, que nos explicases sobre la diabetes gestacional, que la has mencionado antes, que a ti te dijeron en el tercer embarazo que la tenías. Y yo he visto muchas preguntas que estaban preocupadas, bueno, gente que la había tenido, sobre si en un futuro eso podía ser como un desencadenante o podía hacer que tuvieses diabetes tipo 2. Pues a ver, bueno, la diabetes gestacional es un tipo de diabetes que se desarrolla en el embarazo, por eso es muy importante en el embarazo que te hagan esa curva de glicemia, ¿no? Entonces te miden te tomas la guarradilla esa, las que habéis estado embarazadas lo habéis hecho, me parece una guarrada, es horrible, es como un glucosa, tubo naranja asqueroso, como un líquido que te tragas, entonces te hacen la curva, ¿vale? Entonces quieren ver, oye, ¿cómo estás gestionando tú en ayunas
después, después de haberlo tomado a la hora y a las 2 horas, ¿no? Y entonces van a ver cuál es tu curva de glucosa. Y en función de eso te van a decir, oye, ojo, si la tienes muy alta, te diagnostican en teoría con esto que se llama diabetes gestacional, que es un tipo de diabetes que ocurre solo y exclusivamente durante el embarazo. Pero que si no se gestiona es peligroso para el feto, ¿no? De hecho, esos bebés que de repente salen las noticias, ha nacido un bebé en Alicante de 7 kilos o de 6,5, yo ahí siempre tiemblo porque digo, esto es una diabetes gestacional o no diagnosticada o no gestionada, ¿no? Que a veces también pasa que las madres, pues bueno, no sé, o no se gestiona bien o lo que fuera. Esa diabetes gestacional es muy importante tener la raya y mantener la raya. El problema es que generalmente las pautas que se dan son unas pautas de aumenta el carbohidrato, pero aumenta el carbohidrato bueno, ¿no? Entonces te dicen, come avena, come más lenteja, no comas tanto procesado. El procesado, obviamente, en eso estamos de acuerdo, pero no suelen dar indicaciones de come más grasa, come más proteína. Entonces, muchas veces se gestiona de mala manera. Y al final, Claro. hay que hacer no es distinto a lo que ya hemos contado. Tienes que comer proteína de buena calidad, que te va a mantener saciada y te va a ayudar un poquito, grasa de buena calidad y, por supuesto, esa fibra, ese carbohidrato bueno que también hemos hablado. Igual, no debería pasar nada si te comes una galleta María, si te la estás tomando después de una buena ensalada, un buen puré de verduras, unas legumbres y un filete o un trozo de pollo, ¿vale? Es decir, una comida equilibrada. Pero es importante que la gestionemos, ¿vale? Muy, muy, muy importante. Sí que es verdad que hay algunos estudios, y yo es verdad que no es mi especialidad en ese sentido y no he leído demasiado al respecto, pero sí que he leído estudios que dicen que podría haber una asociación entre el desarrollo de diabetes gestacional en el embarazo y un posible desarrollo en el futuro de diabetes tipo 2. Con lo cual yo ahí, mientras no haya mayor evidencia, lo que sí que siempre ir un poco por el lado de la precaución, ¿no? Decir, oye, Justo. pues de la poca evidencia que hay nos está diciendo esto, yo sería un poquito precavida. Ojo, porque el que la tengas en el primer embarazo no significa que la vayas a tener en el segundo ni la vas a tener en el tercero. Pero también ojo, porque esto es un poco como la predisposición genética. Si ya la has tenido una vez, ten cuidado porque puede, ¿vale?, que la desarrolles. Y créeme, no hay nada peor que tener que estar midiendo la glucosa en el embarazo. No hay nada peor que tener que controlar lo que comes en el embarazo, ¿vale? Con lo cual, yo ahí sí que es verdad que os digo, ojo, vamos a controlarlo bien. Y eso es muy importante también, controlarlo de cara a la preconcepción, ¿vale? Es decir, oye, si nosotros nos acostumbramos a comer bien, a mantener esa glucosa equilibrada, las papeletas de que esto nos pase son muchísimo menores, muchísimo, muchísimo menores, ¿no? Entonces, bueno, todo ese trabajo preconcepcional de cuidarnos previos al embarazo es muy importante a nivel nutricional y obviamente a nivel de glucosa, ¿no? Entonces, eso sí que es importante. Hay mujeres que se empiezan a cuidar en el embarazo y es como te tienes que empezar a cuidar antes por Claro, ti, porque es que para cuidar antes y luego, al final yo siempre hago la misma analogía igual. O sea, tú te vas a casar y muy poca gente decide casarse. Oye, ¿nos casamos? Sí, perfecto, venga, mañana al juzgado. Generalmente tú dices, oye, me voy a casar y tienes unos meses para preparar esa boda, ¿no? ¿Por qué? Porque quieres que esté bien, quieres que salga perfecto, que sea tu día. Yo creo que la boda no te cambia tanto la vida como te cambia un hijo. Entonces, para las como caras, la piel, todo, tanto, quiero quedar embarazada. Boom, lo intento mañana. Bueno, espérate. Yo, desde mi punto de vista, ¿te quieres quedar embarazada o está en tu mente quedarte embarazada? Date unos meses para prepararte. 3 meses, lo mínimo. 6, estupendo. Y si pueden ser incluso 12, ideal. ¿Vale? Pero desde luego, mínimo esos 3 meses, porque además ha demostrado que esos 3 meses es como el tiempo mínimo que necesitamos para construir esas reservas de ciertos nutrientes, como por ejemplo el folato, súper, súper importante de cara al desarrollo del tubo neural, para esas reservas de esos nutrientes. Si tú te quedas embarazada y no tienes esas buenas reservas, pues tienes más riesgo luego de tener problemas, ¿no? Esas reservas de hierro, esas reservas de pues, magnesio fundamental, sobre todo de cara a la glucosa también. El magnesio necesitamos para inhibir esa secreción de la insulina, ¿vale? Con lo cual, oye, ¿por qué vas a tardar un año en preparar tu boda y un día exacto en quedarte embarazada, ¿no? Preparar el es importante. que tenemos 6 minutos porque me has dicho que si no se corta, que Sí, debemos creo estar que aquí. es bastante corta la hora, creo que sí. Hablamos un poco de los hacks que se pueden hacer para no tener los picos, así para cerrar con algo pues que la gente pueda practicar. Vale, perfecto. ¿Empiezas tú o empiezo yo? Digo yo unos cuantos. Una buena cosa que hacer sería empezar la comida con una buena ensalada con bien de vinagre, por ejemplo. Muy bien. Es un truco que va a hacer que no te suba tanto la glucosa. Y si el vinagre puede ser residra de manzana, mejor. Por aún.
Vale, luego otro, ya sabemos, el ejercicio. Ujú. Algo de deporte, 10 minutillos después de haber comido, eso vamos, eso va a ser súper bueno. Luego lo que hemos dicho, la fruta siempre acompañarla de una buena fuente de proteína y de grasas de calidad. ¿Qué más se te ocurre? Pues mira, a mí se me ocurre, cuando has dicho lo de la ensalada, fundamental. Principalmente en temas de glucosa, el orden de los factores sí que altera el producto. Entonces, fibra primero, siempre. La ensalada, el puré de verduras, que el primero tenga mucha fibra. Luego la proteína junto con la grasa y por último la mayor carga de carbohidrato. Eso sería como lo ideal, ¿vale? Si tomas primero el carbohidrato y la fibra al final, la glucosa se te va a elevar mucho más que si lo haces al contrario. Para mí, un consejo fundamental es que la primera comida que hagas en el día va a determinar de manera fundamental cómo vas a gestionar tu glucosa durante el resto del día. Con lo cual, esa primera comida tiene que ser muy equilibrada. Ojo con los cafés en ayunas solos. Ojo, van a afectar a la producción de ácido clorhídrico, van a elevar el cortisol, van a elevar esa glucosa, van a elevar esa insulina, aparte de que además son irritantes, pueden hacer que esa glucosa durante el resto del día no la gestiones de la misma manera. Si vas a tomar café solo porque te gusta el café solo cuando te levantas, métele algo de mantequilla, métele incluso leche, me da igual que tenga algo de proteína, métele colágeno, que es como mi top, métele algo. Y si no, desayuno, bueno, proteico, grasa y algo de fibra. Nada de tostada con mermelada y un No, zumito de... no, por Dios. Unos huevos. Bueno, la mantequilla es maravillosa, pero vamos, mantequilla de nueces, frutos secos, huevos, yogur griego, ¿vale? Algo que tenga buen componente de grasa y buen componente de proteína. Mm. Pescado es como la gente, o sea, el desayuno se tiene que parecer mucho más a una comida normal que lo que estamos acostumbrados. Yo, mi última obsesión es la tostada de pan bueno, integral y semillas, que yo compro uno aquí maravilloso, con aguacate y atún. No me puede gustar más. Qué Atún bueno. bonito, sardinas, pero bueno, esa combinación me parece brutal. Y luego el colágeno, yo es que soy muy fan del colágeno para meter proteína por la mañana, porque es verdad que los desayunos es la comida que quizá cueste más meter la proteína que necesita más. Entonces, en esa Sí, parte. Y luego sueño. Yo para mí, centrarte en el sueño. O sea, el cambia cuando duermes bien y descansas a cuando no lo haces. Con lo cual, si consigues centrarte en el sueño, que aparte no es solo a nivel glicemia, sino a nivel de salud integral, o sea, una buena noche de sueño combinada con un buen desayuno va a hacer que el resto del día tengas una mejor gestión de glucosa en general. Genial. Pues, joder, Y es que sí, poquito más, no nos ha dado tiempo a hablar de suplementos, ya hablaremos. Pero bueno, ya, por ya no presentación, nos sí, da tiempo. Yo ya prefiero tendremos que lo otros. poder guardarlo, porque si no, sí, Ya, sí, sí lo voy a intentar grabar, a ver si lo conseguimos. vale, perfecto. Vea, pues mil gracias y yo creo que tenemos que hacer otro hablando de los suplementos, porque se Sí. nos ha quedado ahí y es un tema súper interesante. Pues sí, hacemos otros, sí, sí, si os interesa. Ojo que los suplementos son maravillosos, pero no son inocuos, ¿eh? Hay que saber tomarlos y hay que saber para qué se utilizan. O sea, Fenomenal, oye, muchísimas gracias, Ido, me ha encantado. encantado. Un besito muy Gracias. fuerte, que tengáis todo. A ver, te cuelgo por aquí, ¿no? A ver. Es que no sé ni Ah, vale, quitarlo, es que... A ver, abandono, me chao. abandono.